Vientos de libertad. Desde la tormenta. Análisis político y resistencia. Hoy lunes se cumplen 3 años del 23 de agosto del 2018, cuando fue desaparecido nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, defensor del territorio, de las comunidades nahuas, de la Sierra Negra, del estado de Puebla, en contra del proyecto hidroeléctrico Coyolá-Patzala, promovido por Minera Utlán y el Grupo México. Preparamos una entrevista con el compañero abogado David Peña del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y el antropólogo Emilio Soberanes nos acompañará en esta transmisión. Este programa también será transmitido por el cadenazo radial de los pueblos de la Abya Yala en contra del extractivismo y por la libertad. Este es el programa número 77 desde la tormenta por Radio Zapote. Comenzamos. Bueno, buen día, compas, a todas y todos. Les damos un cordial abrazo, un saludo combativo desde aquí, desde la Ciudad de México y en las cabinas dispersas alrededor de los lugares donde se establecen los compañeros. Y pues daremos inicio a la entrevista con el abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social. Muy buenos días, buen día para todas y todos, reiterando el saludo. ¿Nos podrías platicar un poco, o nos podrías decir de la historia del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social? Gracias, Emilio. Compañeros Omar, gracias, compañeras y compañeros, por el espacio, por la invitación. Mi nombre es David Peña Rodríguez. Soy abogado, defensor de derechos humanos desde hace ya casi 20 años. He acompañado procesos de lucha en materia de derechos humanos, procesos de resistencia también en comunidades indígenas. Hemos tenido trabajo desde hace ya un buen tiempo con organizaciones que están en el Congreso Nacional Indígena, acompañando también procesos de víctimas de desaparición, víctimas de feminicidio, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, hombres y mujeres defensoras de derechos humanos. Y bueno, desde en el 2012, hace 9 años ya, conformamos una organización, compañeras y compañeros abogados, abogadas, activistas, defensores de derechos humanos, víctimas también de violaciones a derechos humanos. Conformamos este colectivo, este grupo de acción por los derechos humanos y la justicia social, con sede en la Ciudad de México. Y bueno, desde ahí hemos estado acompañando diversos procesos igual en materia de derechos humanos. Sobre todo tuvimos buena parte de nuestro trabajo centrado en el tema de violencia de género, feminicidio. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar en Ciudad Juárez. Formamos parte del equipo de litigio de Campo Algodonero, una sentencia emblemática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente somos abogados y abogadas del caso de Digna Ochoa,
una abogada defensora de derechos humanos asesinada en el año 2001. El caso está por emitirse la sentencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro segundo caso ya en la Corte Interamericana. Y bueno, hemos acompañado procesos de resistencia en Cherán, la comunidad indígena de Cherán en Michoacán, 2011-2012, cuando fue un conflicto importante. En San Juan Copala, en torno al conflicto Triqui. Ahí somos abogados también de la familia de Betty Cariño y de Yuri Yácola, asesinados el 27 de abril del 2010 en una emboscada por un grupo paramilitar. Somos sus abogados. Y bueno, entre otros procesos que hemos estado acompañando, y recientemente, hace 3 años, asumimos la defensa el acompañamiento de la familia de Sergio Rivera Hernández, activista indígena, desaparecido el 23 de agosto en la Sierra Negra de Puebla, precisamente por oponerse a este proyecto de una construcción de una hidroeléctrica en el proyecto Coyolá-Patzala. Y hace 2 años, más recientemente aún, asumimos la representación de la familia de Samir Flores. Somos los abogados también de Samir Flores en frente a las investigaciones de la Fiscalía de Morelos. Digamos, ese es un breve recuento del paso que hemos tenido en otros procesos. Muchas gracias. Al parecer, bueno, pues es un trabajo importante, un trabajo amplio el que se ha venido desarrollando por parte de la organización en la que colaboras, y pues son, digamos, de alguna manera casos emblemáticos, procesos que han sido coyunturales en la realidad social del país, y que por lo mismo ha traído, bueno, en estas últimas décadas, pues con esta aceleración de la concesión para megaproyectos en comunidades indígenas, pues este acrecentamiento o aceleración de la violencia. Y bueno, pues esto ha derivado en diferentes, digamos, escenarios complejos que se van presentando tanto para los defensores y defensoras de derechos humanos, tierra, territorio, pero también así a la vez para las organizaciones que colaboran y acompañan estos procesos. ¿Nos podrías contar un poco el tipo de dificultades a las que se han tenido que enfrentar ustedes en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en México? Un poco, ¿cuál es el panorama en el que se encuentra la organización en la que colaboras? Mira, a mí me gustaría hacer un análisis invertido, es decir, okay, más que presentar cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, me gustaría abordar cuáles son los adversarios comunes a los que nos enfrentamos. Los problemas pueden ser muy diversos, o sea, pueden ser desde temas de seguridad, temas de amenazas, desaparición, asesinatos, es decir, descalificación, criminalización, o sea, el universo de los problemas el universo de los problemas que enfrentan las personas que son defensoras y defensores de la tierra y del territorio, de las activistas y de los activistas, suele ser muy diverso. O hacer un análisis o un comentario desde la lógica invertida de cuáles son los factores comunes que atentan contra estos defensores y defensoras. Y a mí me parece que son tres factores, ¿sí? Que son 3 factores que son sumamente importantes. El primero es el tema del factor político, que no es menor, es un tema y ahorita lo desarrollamos un poco más. El segundo es el factor económico, y el tercero, y yo lo englobaría en un factor de desigualdad y discriminación, muy amplio, muy genérico, pero ahí me parece que pueden entrar varios de estas, digamos, para poder entender a qué es a lo que se enfrentan los pueblos y las comunidades indígenas, particularmente aquellas que defienden la tierra y el territorio. El primero, que es este factor político, desde luego, de control político, de manipulación política. Históricamente, los pueblos y las comunidades indígenas no solo han estado en una condición de aislamiento, de olvido por parte del Estado mexicano, en mi caso particular, y de muchos otros estados a nivel mundial, sino que además se convirtieron durante muchos años literalmente en capital político de los partidos políticos. Es decir, al momento de las elecciones o cuando iba a haber elecciones, los pueblos, comunidades indígenas participaban, digamos, en votos masivos, sobre todo hacia el PRI, ¿no? En estas épocas de control totalitario del PRI, por
digamos, por factores de amenazas, por factores de control económico, por factores de dádivas económicas, y bueno, se generaba ahí una simbiosis muy, digamos, de dependencia incluso de algunas comunidades de los propios apoyos que daba el gobierno, entre comillas, y esto generaba un factor político de dependencia. Este factor político, aunque ya no está en ese nivel de lo que estuvo en los años 60, 70, 80 en el PRI, se ha cambiado, se ha modificado, pero sigue habiendo un componente político al que se tienen que enfrentar las comunidades. Sigue siendo procesos complicados que se reconozca a las comunidades la autonomía, la libre determinación, no solo lo que está reconocido a nivel internacional, sino incluso a nivel constitucional. Y ahí traigo a colación justo el ejemplo de esta comunidad en Michoacán, en la zona oriente de México, en la comunidad de Cherán, que en el año 2011 se enfrenta al crimen organizado, expulsa el crimen organizado de su zona, y el siguiente punto de reivindicación después de la seguridad era la reivindicación de derechos políticos como colectividad para poder ejercer el gobierno en el ámbito colectivo. Les costó mucho trabajo, muchos litigios, procesos, compañeros desaparecidos, compañeros asesinados, pero bueno, se han logrado convertir en una comunidad donde ejercen la autonomía a partir de una representación colectiva de hombres y de mujeres elegidos democráticamente por la propia comunidad en un proceso de asamblea, sin la participación de ningún partido político y prácticamente sin la participación de ninguna instancia ajena a la propia comunidad y a la propia organicidad interna de la comunidad. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que se tienen que enfrentar las comunidades. Cuando las comunidades se pretenden organizar, por ejemplo, en el caso concreto, para hacer frente a megaproyectos o para oponerse a la imposición de algunos de estos proyectos, se enfrentan a esta construcción de control político que se sigue manteniendo en muchas comunidades. Este control político se vincula al control económico, a los intereses económicos, que sería el segundo factor, en donde precisamente aprovechándose de este control político, de estas, digamos, manipulación ortodoxa, tradicional desde la clase política, empresas, empresarios, pues invierten o pretenden invertir en los territorios, la tierra y el territorio de pueblos y comunidades indígenas, precisamente pues, para beneficiarse o para tener un beneficio personal o un beneficio empresarial sobre los bienes naturales que son parte de la colectividad del hábitat de los pueblos y las comunidades. Entonces, ese segundo factor, que es el factor económico, es muy importante porque se coliga con el factor político, es decir, empresarios, empresas, hacen alianza incluso para imponer candidatos o candidatas, para proponer candidatos y candidatas en los municipios donde hay interés de poder desarrollar este tipo de megaproyectos, y obviamente se va haciendo una alianza ahí bastante perversa, digamos, ¿no? Una alianza que va colocando en una situación de riesgo a las compañeras y a los compañeros. Y el tercer factor, que se suma a estos dos anteriores, que es este tema de discriminación y de desigualdad. Yo lo englobaba en términos generales porque incluso públicamente o incluso para ganar el discurso, para debilitar los discursos de resistencia, se usa mucho estas frases de los pueblos no quieren el desarrollo. Los pueblos no están interesados en el desarrollo, prefieren vivir en la pobreza, prefieren vivir en esas condiciones de marginación que tienen en vez de permitir que haya empresas, que haya megaproyectos que les den trabajo, que haya inversiones, que les den empleo, que les den ingresos. Y esa que me parece que es una posición absolutamente discriminatoria, también exacerba o potencia la desigualdad que se vive al interior de las propias comunidades, porque entonces empieza a generar grupos al interior de las comunidades, en donde están los grupos que sí, entre comillas, quieren el desarrollo del pueblo y el trabajo para el pueblo, y los que no quieren y los que se oponen. Entonces, ese es el tercer factor que, sumado a los dos anteriores, genera polos de división, polos de enfrentamiento, de ataques, en contra de compañeras y compañeros que se oponen a la implementación de estos megaproyectos. En términos generales, me parece que estos son los actores que funcionan, los actores que juegan, y desde luego que cada uno de ellos, o todos en su conjunto, pues tiene sus propias estrategias. Y esas estrategias, ahora sí, tienen impactos diferenciados. Van desde amenazas, intimidaciones, hostigamientos, desapariciones, asesinatos, una playa de actos, una diversidad de actos de hostilidad, de amenaza, de acoso en contra de quienes se oponen a estos megaproyectos, precisamente porque juegan digamos,
juegan en la misma cancha estos factores políticos, los económicos y estas condiciones de desigualdad y de discriminación. Muy bien, te agradecemos el panorama así y la amplitud con la que luego nos lo planteas y nos dejas así como un buen panorama de cuál es la realidad, digamos, como lo dices bien, ¿no? En términos más generales y una dinámica que es compartida por los diferentes grupos o los diferentes pueblos, comunidades en defensa del tierra, territorio y bienes naturales. Y bueno, en ese sentido, nada más desde su propia experiencia como organización acompañante, se vería, digamos, si lo quisiera entender de esta manera, se vería como que se enfrentan a las mismas dificultades, a las mismas adversidades, o si hay dificultades o adversidades particulares de las organizaciones acompañantes, o cuáles en su experiencia a las que se han tenido que enfrentar ustedes. Yo creo que hay dificultades generales, o digamos que coincidimos o que hay coincidencia. Yo el único factor, y no lo metí aquí como uno de estos tres elementos, que sí cambia la relación o sí agudiza las relaciones cuando además hay crimen organizado o cuando además a estos factores políticos, económicos, discriminación y desigualdad, hay el factor de delincuencia organizada o hay interés en un factor de delincuencia, digamos, un grupo de delincuencia organizada en la misma zona. Sí cambia, porque incluso cambia la correlación de fuerzas entre empresarios, políticos, desigualdad, sicarios, ¿no? Sí es un factor externo que cambia, que no está presente en todas las comunidades, en todos los conflictos, por eso, digamos, no lo quise englobar como parte de los genéricos, pero ese sí coloca un factor de agravamiento, digamos, agudiza las condiciones de riesgo que se enfrentan o que enfrentamos en estos procesos de acompañamiento. Recordemos, y es una frase que nosotros utilizamos mucho cuando vamos a las comunidades que nos invitan a hacer este acompañamiento, la asesoría, nosotros les decíamos es que hay que cuidar lo que vamos a hacer, hay que cuidar lo que estamos diciendo porque no sabemos quién nos esté escuchando, no sabemos quién pueda literalmente venarearnos, ¿no? O quién pueda ir a decir, mira, están planeando o están haciendo. Mucho, digamos, el cuidado. Y otra frase, digamos, en esa misma expresión, lo que nosotros les decimos es, al final, compas, nosotros venimos hoy, estamos 4 o 5 días y nos vamos. Quienes se quedan con el riesgo, quienes se quedan con la amenaza son ustedes. Y sería irresponsable de nuestra parte decir así un día que lleguemos en caravana y sí, vamos a tomar la presidencia municipal, porque nosotros nos vamos en 4 o 5 días. Y los compas y las compas son los que se quedan ahí en las comunidades enfrentando las consecuencias de esos actos. Entonces, sí tiene que ser, digamos, muy medido la estrategia de lo que se va planteando en función de estos actores, tener un mapa de actores, de cómo se están moviendo, tener un mapa de riesgos también, qué capacidad tienen, con quién nos estamos enfrentando, y desde luego a partir de ahí pues vas diseñando las estrategias para hacerle frente, ¿no? Las estrategias no es una sola estrategia, no es la misma estrategia que llevamos en Chihuahua, a la que llevamos en Michoacán o a la que llevamos en Oaxaca, obviamente cambian las estrategias, pero pues sí hay, digamos, coincidencia en la forma, sobre todo en el tema de seguridad. Si hay factores de delincuencia organizada que intervengan, y esa es una, digamos, una estrategia que nos ha funcionado hasta la fecha, afortunadamente, es nunca, es decir, ni le pego a la delincuencia, ni le sobo a la delincuencia, es decir, no interlocuto con la delincuencia. Mi interlocución sigue siendo frente al Estado, porque la obligación es frente al Estado. Nosotros como defensores de derechos humanos siempre tenemos que tener interlocución con el Estado. Entonces, la decisión, y eso ha sido una decisión consciente, incluso en algunos procesos se nos han acercado gente de delincuencia organizada para poder platicar, para poder acordar algunas cosas, y nuestra posición ha sido clara de pues tú no eres mi enemigo, yo no estoy contra ti, no, aquí el tema tiene que ver con el Estado, y el Estado es el que da los proyectos, el Estado es el que autoriza, y entonces ya algunos grupos dicen, es que a mí me interesa porque yo apoyé al presidente y el presidente apoyó a la empresa. Bueno, si ya es bronca de ustedes, ¿no? Si ya es negocio de ustedes, o sea, nosotros vamos frente al Estado, y eso, insisto, creo que como estrategia al final ha funcionado, porque mientras sigas manteniendo la presión y la exigencia hacia las autoridades, que son las
legalmente obligadas para responder y para atender, le cierras, digamos, este camino de meterte al juego de la delincuencia. Si abres el espacio para meterte al juego de la delincuencia, pues vamos a salir perdiendo evidentemente, ¿no? Si el Estado mexicano va perdiendo frente a la delincuencia cuando se mete en su terreno, pues qué decir de nosotros como organizaciones o de las propias comunidades. Claro, muchas gracias. Sí, justo ese punto es como importante en la realidad, al menos en México, el punto del crimen organizado y sus vinculaciones en estos megaproyectos, pero justo qué buen ángulo tienen de trabajo ustedes al tener muy clara la posición en relación a estos grupos. Por otro lado, ahora sí entraríamos un poquito más al tema personal, si te parece, y que nos pudieras contar ahora desde tu experiencia personal, qué fue lo que te motivó, qué es lo que te impulsó para sumarte a la lucha de la defensa de los derechos humanos, que nos platicaras un poco desde tu experiencia personal. Uy, esa pregunta siempre es difícil cuando las hacen en términos de retrospectiva, porque, digamos, yo no ubico un momento o una acción, ¿no? Lo que me recuerdo más es ahora precisamente en la conmemoración de los 500 años de la resistencia de Tenochtitlan. Me recuerdo que mis primeros acercamientos fueron en 1992, precisamente con en ese momento salió una campaña que quizás recuerdan los que ya no son tan jóvenes, que se llamaba 500 años de resistencia negra, indígena y popular. Fue una campaña lanzada desde pueblos y comunidades indígenas. No estaba, recordemos, en ese momento el boom zapatista, el boom de colocar la agenda indígena a nivel nacional. Seguían siendo pequeños actores, grupos, organizaciones, sobre todo en Guerrero, en Oaxaca, que estaban organizados, que colocaron esta agenda, ¿no? En la Ciudad de México también algunos grupos de comunidades indígenas migrantes. Entonces yo recuerdo ahí digamos, como mi primer contacto con el tema o estos temas críticos desde una posición crítica, pero en ese momento yo tendría 13, 14 años, o sea, era muy chavito, ¿no? Para meterme en esos temas. Obviamente el boom zapatista, ¿no? En el 94, ya tendría yo como 15 años, pues fue no solo el despertar de México, el despertar de conciencia, sino el despertar de toda una generación. Había obviamente gente que ya tenía trabajo, que había trabajado durante muchos años estos temas, pero para mí fue literalmente el despertar. Yo desde el 92 estaba en contacto con este tema, digamos, con el tema indígena, pero en el 94 pues fue el despertar y el darte cuenta del otro mundo que vive en México o que sigue viviendo en México, que estaba oculto, que siempre lo hemos querido como relegar. Y ese fue digamos, como el parteaguas, ¿no? El detonante. A partir de ahí ya me estuve vinculando con grupos, con colectivos, en hacer consultas zapatistas, en visitar a las comunidades desde muy joven. Y a los 20 años, 21 años, ya que había ingresado a la universidad, ingresé a estudiar Derecho, tenía claro que mi vocación y mi trabajo tenía que ser dedicado a la defensa de los derechos humanos. Igual, hace 20 años hablar de derechos humanos tampoco era como ahorita, que ya está en la agenda pública. Hablar hace 30 años mucho menos, era mucho más complicado, pero aún así hace 20 años era, digamos, un discurso que no entraba todavía incluso en el vocabulario político, que no entraba en el vocabulario judicial, ni de investigación de los ministerios públicos, ¿no? Hablar de derechos humanos era una cosa abstracta, ¿no? Era una cosa ajena al derecho, digamos, al derecho mexicano. Entonces, nos costó mucho trabajo a quienes estuvimos en ese proceso de generación, el poder estar impulsando, digamos, sobre todo utilización del propio sistema para combatir al sistema. Y ahí yo hago un paréntesis. Desde muy joven he tenido acercamiento y lecturas y doctrinas de principios anarquistas. Y precisamente mi vocación, digo, yo no alcanzan a ver, pero traigo mi playera de Flores Magón. Esa vocación, digamos, desde la lógica autogestiva, solidaria, combativa, pero además de tener una estrategia de cómo combates al propio sistema con las propias herramientas del sistema. Eso me parecía que era un ejercicio
disruptivo. Vamos a resquebrajar el sistema, vamos a evidenciar las contradicciones del sistema, vamos a colapsar al sistema, digamos, no a tirarlo en la lógica ambiciosa, ¿no? Pero vamos a hacer que colapse el propio sistema, que evidencie sus contradicciones utilizando las propias herramientas del sistema. Es decir, cómo el sistema que está construido para proteger a los poderosos o para proteger a los que siempre han detentado el poder, cómo se puede utilizar en contra de ellos mismos. Y eso creo que ha sido el reto mayor. Por supuesto que he participado en movilizaciones y en agendas, en cosas de acción directa con compañeras, colectivas, pero mi vocación sigue siendo cómo utilizo las propias herramientas del Estado, del sistema jurídico para evidenciar estas contradicciones, para atacar o para defenderte del propio Estado. No, alguien dirá que es una contradicción en sí mismo porque utilizas una herramienta que es de los poderosos, construida desde una visión occidental, patriarcal, para poder hacer frente. Bueno, pero son las herramientas que en este momento tenemos. Hasta en tanto no logramos construir otras herramientas o diseñar otras nuevas herramientas, esas son las que utilizamos. Entonces, no me extiendo mucho más, pero ese es, digamos, como mi proceso de construcción, mi proceso de vocación. Pues sí, desde luego que mi formación ideológica anarquista ha facilitado también el entendimiento de los procesos organizativos en pueblos y comunidades indígenas, desde esta lógica autogestiva, solidaria, de trabajo comunitario, de trabajo colectivo. Estos principios, que son principios de la filosofía anarquista, me han ayudado, digamos, a entender cómo son los procesos comunitarios en las comunidades, en pueblos y comunidades, y poder acompañarlos de mejor manera. Esa es una pregunta complicada, pero fructífera, ¿no? Sí, me descuelgo. Ya me descosí. Bueno, y volviendo al tema anterior, un ejemplo de todos estos patrones generales que encontramos en el continente de coordinación entre representantes del Estado y gobiernos corruptos y grupos empresariales y su vinculación al crimen organizado para imponer un megaproyecto, lo hemos visto estos años en la Sierra Negra de Puebla. Podríamos entrar a ese tema y sobre la desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, los precedentes que llevaron, el contexto que llevó a su desaparición. ¿Podrías platicarnos un poco de cómo se inició el caso y cómo llegaron ustedes a él? Sí, mira, desde el 2014 se había estado haciendo la proyección de construir o de ir haciendo todas estas actividades previas para el diseño y eventualmente el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico que se le conoce como Coyolapat-Sala por los puntos de extremo de las comunidades en donde el río, digamos, se llama el río Tonto, tiene el afluente. Entonces se hizo una empresa ligada a Minera Autlán, que es ahí particularmente es la minera más antigua de México, la minera mexicana más antigua de México, incluso más que Bayeres y más que Grupo México. Esta minera Autlán empieza a desarrollar proyectos a partir y esto es importante, a partir de la reforma energética de Peña Nieto del año 2012-2013. Se abre un proceso para la autogeneración de energía eléctrica para empresas. Ya se tenía desde finales de los 90, 99, 2000 por ahí, la autogeneración, pero con la reforma energética de Peña Nieto, lo que se abre es un proceso ya literalmente no solo de autogeneración para autoconsumo, sino que se potencia este fenómeno de autogeneración para que las propias empresas privadas puedan ahora venderle a otras empresas privadas. Es decir, construir un mercado paralelo, digamos, a la Comisión Federal de Electricidad, en donde una empresa puede generar, por ejemplo, Bimbo, que necesita X cantidad de megawatts al día o a la hora para sus empresas, construye su propia planta de generación de energía eléctrica, entra al sistema como lo acuerda la ley y la reforma con Comisión Federal de Electricidad, y el excedente que tiene anteriormente, el excedente de la producción de energía que no consumía Bimbo, se obligaba a ingresarla al sistema. Es decir,
subirla hasta como estaba en el sistema energético, en el sistema eléctrico nacional, y que la Comisión Federal de Electricidad pudiera bajar, digamos, era un pago para que pudiera bajar esa energía eléctrica en otro lado, que no estaba produciendo Comisión Federal de Electricidad. La reforma energética de Peña Nieto lo que hace va haciendo una priorización sobre estas sobrecargas o sobreproducciones de energía eléctrica para poderla subir de nuevo a cuenta del sistema, pero priorizando a las empresas privadas. ¿Qué es lo que pasa? Que CFE, por ejemplo, un domingo a las 12 del día, la producción de energía, el consumo de energía eléctrica es menor a nivel nacional que un lunes a las 9 de la noche. Entonces, la producción de CFE tiene que bajar para no sobresaturar el sistema. ¿Por qué? Porque a raíz de la reforma de Peña Nieto, todas estas otras empresas que tienen sobreproducción de energía eléctrica la meten al sistema, la cargan al sistema, y quien tiene que bajar la producción es Comisión Federal de Electricidad. De ahí se deviene la reforma que hace López Obrador hace un par de meses, que está todavía en suspenso, justo donde hace es que se cambia la inversión. Y entonces dicen, no, quien tiene prioridad de seguir subiendo al sistema energético es CFE, y quien se tiene que esperar para subir esa energía o bajar su producción son los privados, no al revés, como ocurría con la reforma. ¿A qué voy? Todo esto abrió un mercado de posibilidades, desde luego que empresas, en este caso como la minera Outland, dijeran, pues de aquí soy, voy a construir mi propia generación de energía eléctrica para autoabastecerme a mis empresas, a mis minas, pero además puedo entrar al negocio de vender la energía eléctrica a otros particulares y de venderle mi energía eléctrica a CFE. Literalmente era un negocio redondo pensando que buena parte de esa generación de energía eléctrica la van a hacer con recursos naturales que no son de la propia empresa. La empresa lo que va a hacer es hacer una inversión, en este caso un proyecto hidroeléctrico, aprovechando el río, el agua de las comunidades indígenas, el hábitat de las comunidades indígenas, los humedales de las comunidades indígenas. Ahí van a producir esta energía eléctrica para su autoconsumo, para venta y para carga en el sistema, es decir, negocio en 3 niveles, a costa de los recursos naturales de la Sierra Negra, en particular en este tramo del río Tonto de Coyolapa-Tzala. ¿Qué implica? Pues que esto no tiene un beneficio para las comunidades, afecta los cauces hídricos o hidrológicos, afecta la humedad, los humedales. Hay estudios donde está comprobando, digamos, cómo la alteración del cauce natural de los ríos hace un cambio en los microclimas, y al final en los microclimas más cercanos, digamos, a la fuente del río, y esos microclimas a su vez a lo largo de los años van cambiando el ecosistema más amplio, el hábitat más amplio en 10 o 15 o 20 años. No es una cuestión que cambie en 1 o 2 años. Todas estas afectaciones, además de que son empresas que llegan a un territorio que no es de ellos, obviamente, que es de los pueblos y comunidades, sin permiso, sin consulta, ¿no? Todo esto que involucra o que implica, desde luego que las comunidades se resisten, o de entrada dicen, oye, ¿por qué vienes tú con mi río que llevo aquí cuidándolo desde siempre a quererlo reencauzar o entubar para llevarlo a un desfogue que te va a generar energía eléctrica de la cual yo no ni soy parte, ni pedí esa energía eléctrica, ni me voy a ver beneficiado? En resumidas cuentas, cuando se empieza este proyecto en el 2014-2015, las comunidades se empiezan a organizar, algunas de las comunidades empiezan a pedir información, se organizan varias de estas y piden ayuda a 2 organizaciones de la zona que son muy importantes, que es el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, MAIZ, y el Centro de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, 2 organizaciones que han trabajado en Puebla desde hace muchos años, y en Oaxaca también, MAIZ, en Veracruz, en la defensa, en el acompañamiento de los derechos indígenas. Les piden las comunidades este acompañamiento, y estas organizaciones empiezan ya de forma más orgánica a organizar, valga la expresión, lo que se le conoce como la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico. Sergio Rivera, hasta ahí vamos, Sergio Rivera Hernández, era uno de los principales líderes de esta resistencia, con información, teníamos contacto con ellos, talleres, para poder hacer este acompañamiento de resistencia e información a las comunidades. Sergio desaparece el 23 de agosto del 2018 y nosotros como organización fuimos a darles talleres a la comunidad, a las comunidades
entre febrero y marzo de ese año, fuimos a darles talleres a las comunidades precisamente sobre el impacto de los megaproyectos, sobre experiencias organizativas de resistencia en otras comunidades. Sergio estuvo participando en estos talleres de difusión y bueno, pues lo colocó como una figura pública, de las principales figuras públicas de la resistencia, y eso, digamos, orilló o lo colocó en una situación de riesgo para que el 23 de agosto un grupo de 4 sujetos en una camioneta lo interceptaran en un camino de terracería, digamos, de la zona. Lo tiraron de su motocicleta, lo amarraron, lo golpearon, lo pusieron en la parte de atrás de una camioneta cerrada, de una batea cerrada, aproximadamente a las 6 de la tarde, 5:30 a 6 de la tarde, y desde ese momento pues se encuentra desaparecido hasta el día de hoy. Cumplimos este 23 de agosto 3 años de esa desaparición, y sabemos, quizá en la siguiente pregunta lo vemos, pero sabemos cómo fue el momento de la desaparición porque tenemos testigos de cómo fue ese proceso, de cómo fue ese momento de la desaparición de Sergio Rivera, y que, bueno, pues la familia, las organizaciones, los colectivos siguen reivindicando, desde luego, que aparezca con vida y que se haga justicia. Queremos abordar 3 temas sobre el caso. Uno es el papel de la Fiscalía del Estado de Puebla. Otro es esta situación que hubo con el juez y luego el resultado del juicio. Uh-huh. Y también queremos abordar el papel del mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos. A ver, sí, yo le entro de una vez, así como va. Sí, a ver. Todo corridito, así como va. Yo no se despreocupen. El 23 de agosto que desaparece Sergio, nosotros ya teníamos contacto y trabajo con las comunidades, con Maíz sobre todo. Nos informan al otro día y en 2 o 3 días más ya estábamos en la fiscalía. O sea, las acciones de búsqueda empezaron desde el día siguiente, se hicieron rastreos, se hicieron rondines de búsqueda con compañeras, compañeros, con autoridades. Un par de días después empezamos el diálogo con las autoridades de la Fiscalía de Puebla para hacer la investigación o coadyuvar en la investigación para dar con el paradero de Sergio y con los responsables de su desaparición. Ahí yo he de reconocer que particularmente las experiencias que tenemos con las fiscalías no son buenas, son muy complicadas, son muy duras. En este caso fue al principio una relación muy complicada también, impulsada sobre todo por factores mediáticos de presión externa para que la Fiscalía investigara, pero pues relativamente en muy corto plazo, en 3 meses, logramos integrar una investigación suficiente, sólida, con testigos presenciales de la desaparición, con investigaciones de campo, con investigaciones que daban cuenta de los antecedentes de amenazas que había recibido Sergio Rivera como parte de su activismo como defensor de derechos humanos, con análisis de contexto de la situación, del conflicto de la hidroeléctrica que se vivía en las comunidades, es decir, con muchos elementos que daban cuenta de que Sergio Rivera había sido desaparecido por su condición de activista y por su condición como opositor al proyecto de la hidroeléctrica. En ese sentido, en el mes de octubre de 2018 se libraron órdenes de aprehensión, 3 órdenes de aprehensión contra igual número de sujetos, de los que nosotros tenemos información. Participaron en la desaparición de Sergio, fueron 4 personas, pero solo a 3 se les logró la identificación. Estas 3 personas se tuvieron la orden de aprehensión, logramos cumplimentar las órdenes de aprehensión prácticamente en una semana, en 10 días, una cosa muy, muy rápida, con un operativo muy fuerte donde participaron autoridades federales, autoridades locales. Se hizo el operativo en las comunidades, se entró a los domicilios de estas personas, se les hizo cateo, se les encontraron armas de uso exclusivo del ejército a 2 de ellos y se les detuvo. Se les acusó en un proceso desde el mes de octubre de 2018 por desaparición cometida por particulares. Recordemos que en el año 2017 se elaboró una ley, la Ley General para la desaparición, contra la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que es una ley
cuyo nombre es muy largo, pero además los contenidos son muy interesantes porque establece el sistema de coordinación para las comisiones de búsqueda a nivel nacional, a nivel estatal, y reconoce la naturaleza específica de la desaparición cometida por particulares. Históricamente, lo que se reconocía, fue el primer avance a nivel internacional, era la desaparición forzada, es decir, desaparición cometida por autoridades, policías, militares, fuerzas del orden. Pero esta desaparición cometida por particulares tiene una modalidad diferente, y en México pues ha sido uno de los graves problemas que hemos vivido en los últimos 20 años, a raíz precisamente de la fallida estrategia contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico, y bueno, hemos tenido que literalmente padecer como sociedad miles de desapariciones cometidas por particulares. En este caso se hizo la imputación, se presentó, se cumplieron las órdenes de aprehensión, los llevamos a juicio a estas 3 personas, un juicio complicadísimo, el juicio más difícil que hemos llevado en nuestra historia, en nuestra vida como defensores, como abogados, particularmente porque el juez que nos tocó, el juez Mario Cortés Aldama, pues no solo no entendía la dimensión del tipo penal, del delito, él decía que era un delito raro. Lo expresó en varias ocasiones que no alcanzaba a entender el delito, porque es una ley especial, una ley relativamente nueva. No hay, hasta ese momento, cuando iniciamos nosotros el juicio, era el primer juicio en México por una desaparición cometida por particulares. Entonces no había tampoco antecedentes en México sobre cómo se tenía que actuar, sobre cómo se tenía que resolver o se tenía que entender. Desde luego que nuestro papel en el juicio fue verlo como un tema de derechos humanos, como un tema, una violación grave de los derechos humanos cometida en contra de un defensor de derechos humanos, activista, indígena, defensor de derechos humanos. El juicio duró 2 años, fue un proceso muy complicado, decía yo, y en septiembre del año pasado, pues el juez, al terminar el juicio, todos los testimonios, todos los peritajes que presentamos, pues resolvió absolver a las 3 personas, pese a que había varios componentes digamos, que nos permitían hacer señalamientos directos en contra de estas 3 personas. No voy a resumir todo el juicio porque es larguísimo, pero 3 o 4 de esos elementos. Primero, presentamos un análisis de contexto antropológico por un antropólogo que había tenido trabajo en la sierra, que identificaba estos factores de riesgo para las personas que eran opositoras a la hidroeléctrica. Un análisis de antropología social muy bueno. Se presentó el perito en audiencia frente al juez y describió las características de riesgo de ser opositor en lo abstracto, no solo específicamente de Sergio, en lo abstracto de ser opositor en estas condiciones de conflictividad al interior de las comunidades, derivado precisamente de estos elementos que decíamos hace un rato, ¿no? De estos elementos de desigualdad, de división, de discriminación. A pregunta expresa de la defensa de los acusados, le preguntan al perito si él tenía la capacidad de afirmar que a Sergio Rivera lo habían desaparecido por ser activista y por ser opositor a la hidroeléctrica. Y el perito, antropólogo, doctor en antropología, con muchos años de estudio y mucha experiencia, afirmó categóricamente y dijo sí. La única razón, el único motivo de desaparición de Sergio es su activismo político, su oposición a la hidroeléctrica. Se presentaron en ese mismo sentido diversos testimonios, 2 testimonios indirectos, digamos, directos del momento de la desaparición, pero no vieron el momento exacto de la desaparición, sino que vieron la camioneta. Quienes escucharon gritos que iban saliendo de la camioneta, gritos de Sergio cuando iba siendo golpeado atrás de la camioneta. Presentamos 2 testigos también directos del momento de la desaparición, señalando quiénes lo habían, quiénes eran los que estaban en esa camioneta, quiénes habían amarrado a Sergio, quiénes habían metido a Sergio en la parte de atrás de la camioneta. 2 testigos directos que hicieron imputación y señalamiento directo. Se presentaron testimonios también de compañeros activistas donde narraban la conflictividad, donde narraban toda esta historia de
digamos, de todo lo que se vivía al interior de las comunidades, como testimonios desde el propio activismo de maíz. Se presentaron otros, a un análisis de audio que era muy importante, 45 días antes 40 días antes de la desaparición de Sergio. Sergio recibió una serie de amenazas vía inbox en su Facebook, donde le decían literalmente amenazas de muerte, ¿no? Si sigues chingando te vamos a matar, te vamos a desaparecer. Si pierde el PRD la cabecera municipal de Zoquitlán, te va a cargar la chingada, te vamos a matar. Vienen en ese momento el proceso electoral del 2018, pierde el PRD la cabecera municipal de Zoquitlán frente a un candidato de Morena, y 30 días después de las elecciones, Sergio es desaparecido. Esos audios eran muy importantes porque no solo nos colocaban la dimensión del riesgo que enfrentaba Sergio, sino que había tenido ya amenazas previas. Se logró presentar también ante el juez el 28 de julio, un poquito menos de un mes antes de que desapareciera Sergio. Sí, 28-29 de julio, si la memoria no me falla, estos grupos que apoyaban a la hidroeléctrica, entre ellos una de las personas que ya estaba detenida, digamos que fue detenida después de la desaparición, amenazó en ese momento a Sergio y lo golpeó con un arma, sacó su arma, lo golpeó en la cabeza con la cacha, golpeó a otra persona, le abrió la nariz y les dijo, o se van de aquí o se los va a cargar la chingada, los vamos a matar, hijos de la chingada, porque están con los negocios, se están metiendo con el jefe, ¿no? En relación al presidente municipal que había perdido en las elecciones y que iba a ser removido, digamos, del cargo. Eso Sergio presentó una denuncia en su momento ante la fiscalía por amenazas, por las lesiones, por los golpes. Esa denuncia se presentó en el juicio, se leyó la denuncia de Sergio de viva voz, de lo que él había narrado, se describió cuáles eran las lesiones, se identificó quién lo había amenazado de muerte 30 días antes de su desaparición, y que una de esas personas estaba ahí en el juicio, había sido detenida a partir de la investigación que nosotros habíamos realizado con la fiscalía y que señalaba que era uno de los responsables de la desaparición. Y finalmente, y ahí ya cruzo creo que los tres temas, el tema de la fiscalía, el tema del juez y el tema del mecanismo, presentamos un peritaje realizado por un director del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, precisamente para lo que nosotros llamamos caracterizar a Sergio como defensor de derechos humanos. Si ustedes saben, no hay una credencial que te diga que eres defensor de derechos humanos, no hay una cédula que te diga que eres, así como te puede decir que eres ingeniero, que eres médico, enfermera, no hay una cédula que te diga que eres defensor o defensora de derechos humanos. Entonces, tiene que ver mucho con el tema del trabajo, con la caracterización de este trabajo, y para eso le pedimos a la Secretaría de Gobernación que emitiera un peritaje. Hizo el peritaje, muy bueno, se presentó en el juicio, se caracterizó a Sergio como defensor de derechos humanos, se le reconoció la calidad de defensor de derechos humanos y el riesgo al que se enfrentaba a partir de un análisis de riesgo que se hizo por parte de la Secretaría de Gobernación. Con todos estos elementos, el juez decidió, en septiembre del año pasado, dejar en libertad a las 3 personas que habían sido detenidas y que estaban siendo acusadas de la desaparición de Sergio, sustancialmente porque, según él, a Sergio lo pudieron haber desaparecido por otra causa, no solo por el conflicto en la hidroeléctrica, y que sustancialmente los testimonios que señalaban directamente a quienes lo habían cometido no eran suficientes ni claros para poder sustentar una acusación en contra de las 3 personas que se encontraban ahí detenidas. A pesar de que sus testimonios decían, esta persona participó, lo agarró, lo amarró, lo subió a la camioneta, desde la lógica del juez no eran suficientes sus testimonios. Es muy raro que se logre tener testigos presenciales o videos de una desaparición, precisamente porque la naturaleza misma del delito pues es ocultar cualquier tipo de evidencia. A pesar de ello, logramos acreditar todo esto y pues el juez los dejó en libertad.
Desde ese momento, el juez, además, con estos criterios que nosotros dudamos de su honestidad, nosotros sinceramente pensamos que hay un tema de corrupción ahí, de intereses igual de nueva cuenta, involucrados con el juez. Se presentó la apelación desde hace un año para combatir o para contrarrestar esta decisión del juez. Seguimos en espera de la decisión, no se ha resuelto todavía, seguimos en espera de que se resuelva la apelación. Y bueno, pues el último tema que tiene que ver con el tema del mecanismo. El mecanismo, insisto, participó en esta parte del litigio, digamos, en la parte de lo judicial, ha estado dando acompañamiento y seguridad particularmente a la esposa de Sergio. Sergio, cuando desapareció, tenía 5 hijos. El más chiquito de ellos tenía 1 mes de nacido cuando desapareció Sergio. Entonces, lo que hemos estado haciendo es pues resguardar la seguridad y la integridad de Consuelo, de su esposa, de sus 5 hijos, y pues desde luego que intentar acompañarla no solo en el proceso de lo traumático de la desaparición, sino en el proceso económico de traslado. Se tuvo que salir de Puebla, trasladarse a otra entidad por seguridad, recibió amenazas su familia, mientras estas personas estaban presas, y bueno, pues ahí continuamos con el proceso, pues bien o mal ahí avanzando también con el propio mecanismo. Hay algunas cosas que luego se traban por cuestiones administrativas, no todo es miel sobre hojuelas, pero bueno, ahí vamos avanzando. Bueno, pues hay dos puntos que queremos resaltar sobre las complicaciones. Uno es la denuncia que hicieron ustedes cuando la fiscalía ordenó un cateo en la casa en donde se estaba quedando la mujer de Sergio Rivera. Y otro es la denuncia que hizo el Movimiento Agrario Indígena Zapatista unas semanas antes de que se diera la resolución del juicio, de que el mecanismo de protección había retirado la protección sin notificarlo a algunos de los testigos. Bueno, ¿podrías comentarnos sobre estas dos? Sí, el primero era, bueno, me dijiste la denuncia, ¿cuál fue el primero, perdón? Estaba pensando en la denuncia del cateo sobre la propia casa. Ya, el cateo. Sí, cuando estábamos, ya estaban las personas detenidas, estábamos todavía continuando con el proceso en lo judicial. Un ministerio público de Puebla manda a pedir un informe sobre digamos, algunos de los lugares donde posiblemente se pudiera haber visto a Sergio, que es parte de la investigación en ese momento, como para poder ubicar el paradero de Sergio. Uno de esos lugares donde mandan a policías de investigación es a la casa de donde vive Consuelo, la esposa de Sergio, con sus hijos. Ahí vivía en Tehuacán todavía, en la periferia de Tehuacán. Llega la policía de investigación, no sabemos cómo, ni con quién preguntó, ni qué hizo, pero según dice la policía, que tampoco hay un informe por escrito, según dice la policía, que hay personas o que había personas que habían visto a Sergio en el domicilio con Consuelo. Entonces, a partir de esa información sin sustento, sin testigos, sin verificación, le dicen al Ministerio Público que lo han visto con vida, y entonces el Ministerio Público, sin corroborar que la misma dirección que le está pasando a la policía es la dirección de donde vive Consuelo, es decir, la esposa de Sergio, ordena solicita una orden de cateo. Un juez pues la concede porque le dice, oiga, estamos buscando a esta persona que está desaparecida, y hay un informe de policía que dice que lo vieron ahí, que lo han visto en ese lugar. Entonces el juez dice, pues claro, vayan y búsquenlo, revienten la casa, ¿no? A ver si está ahí, secuestrado, escondido, amenazado, no sé, vayan y búsquenlo. Se organiza este cateo y era la casa donde vivía Consuelo con sus hijos. Es decir, nosotros no pensamos que fuera un error del Ministerio Público, sino más bien que era una acción de intimidación en contra de Consuelo y de sus hijos por las acciones que estábamos teniendo y por la detención que habíamos logrado de estos 3 sujetos que ya estaban en ese momento en la cárcel. Afortunadamente ese día no estaba Consuelo en su domicilio, estaba en la Ciudad de México justo haciendo trabajo con nosotros, y pues logramos obtener un video de enfrente de una casa de enfrente, cómo se observa cómo llega la policía, cómo revientan literalmente la casa, las puertas, las chapas,
entran de forma violenta a buscar a Sergio, imagínense lo absurdo, en la propia casa donde vive su esposa y sus 5 hijos, como si estuviera escondiéndose, ¿no? Como si estuviera, imagínense la condición de enojo, de encabronamiento de la familia y de la propia comunidad, de las organizaciones, pues después de meses de desaparición, del sufrimiento, del dolor, de la búsqueda, lo van a buscar a su propia casa, como si se estuviera escondiendo, ¿no? Entonces, eso fue un grave error o acción de intimidación por parte de la Fiscalía. No dejamos que esto nos amedrentara. Consuelo tampoco, dijo, vamos a seguir adelante, ya no voy a regresar a la casa porque obviamente ya me tienen ahí vista, muy quemada, vamos a buscar otro domicilio. Y bueno, ha sido muy complicado, les decía yo, el proceso de reubicación de Consuelo y de sus 5 hijos a lo largo de estos años, ¿no? Ese fue un primer momento. Y el segundo momento era que el mecanismo, más que retirar la protección a los testigos, no instrumentaba la seguridad adecuada. Es decir, se había asegurado que fueran mecanismos de protección diferenciados para algunos de los testigos que habíamos pedido nosotros que iban a participar en el juicio. Y sin embargo, la instrumentación de esas medidas de seguridad no llegaban a tiempo o no eran suficientes o no se hacía bien con la coordinación. O, por ejemplo, Gobernación le decía al municipio de Zoquitlán, policía municipal, ayúdame a cuidarlos, cuando los policías municipales eran parte de los que apoyaban al proyecto hidroeléctrico, estaban en contra de Sergio Rivera, se habían enfrentado a Sergio Rivera. Entonces era un poco para nosotros explicarles el contexto y decirles, oye, es que pues tienes que entender un poco cómo se da la dinámica del contexto comunitario y el conflicto, ¿no? No puedes estar pidiendo colaboración a las autoridades que han enfrentado a la resistencia, que han amenazado a la resistencia, que enfrentaron a Sergio. Entonces, era más bien el tema de la implementación. Decía yo en la intervención anterior, ha sido complicado, el mecanismo no es un instrumento ágil que pueda estar resolviendo de forma urgente, digamos, varias de las necesidades. Sigue teniendo un anquilosado proceso burocrático muy complejo de avanzar o de destrabar. Pero bueno, hemos tenido ahí algunos momentos buenos y algunos momentos malos. Y yo sumaría uno más que no ubicamos quizá en este panorama, pero hicimos una denuncia pública y una denuncia ante el Consejo de la Judicatura de Puebla por expresiones de discriminación que hizo el juez Mario Cortés Aldama. Incluso realizamos un video por ahí, si lo pueden recuperar en las redes, en nuestras redes está, un video que se hizo viral precisamente porque el juez señala que a las testigos y a los testigos que hablan en lengua náhuatl, que es su lengua madre, les dice que no hablen en lengua náhuatl. Les dice que hablen en español, porque lo que se tiene que hablar es el español, negándole su derecho a hablar en su propia lengua. Cuando nosotros pedimos intérpretes y traductores, el juez nos negó el derecho de contar con intérpretes y traductores, tuvimos que ir a una apelación, a procesos jurídicos, para que el juez nos garantizara un derecho constitucional, que es el que personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas tengan una intérprete, un traductor que les ayude a hacer esta traslación del español, de los conceptos del español a su propia lengua madre, ¿no? Su lengua materna. Se hizo esta denuncia, incluso el juez, en una aberración jurídica, en una estupidez jurídica, dijo que el derecho del artículo 2 constitucional de la Constitución mexicana, que reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas para contar con los intérpretes, traductores, para tener acceso pleno a la jurisdicción del Estado, es decir, a todo el mecanismo del Estado que pueda estar accesible para los pueblos y las comunidades indígenas. Él hace una interpretación y dice, aquí se está juzgando a 3 personas indígenas por la desaparición de otra persona indígena. El artículo 2 constitucional reconoce derechos, como el intérprete, a pueblos y comunidades, no a personas en lo individual. Entonces, como aquí se juzga a unas personas y se está buscando la desaparición de otra, son personas en lo individual. El artículo 2 constitucional no dice que esos derechos los tengan las personas, sino los pueblos y las comunidades. Y aquí no se está juzgando a ningún pueblo. Y por lo tanto, niego el derecho de contar con un intérprete, porque aquí no hay ningún pueblo que se esté juzgando, sino solo personas indígenas, que por cierto, no pueden hablar en su lengua porque yo no les entiendo. Entonces,
así decía el juez. Esa fue otra denuncia, lamentablemente no ha prosperado tampoco, y ahí hay un factor, sospechamos nosotros de corrupción. El juez tiene un par de decenas de denuncias en su contra presentadas, tanto en el Ministerio Público como en el Consejo de la Judicatura, ese mismo juez, Mario Cortés Aldama, y pues no sabemos por quién esté protegido, pero ninguna de esas denuncias ha procedido, ninguna de las quejas en el Consejo de la Judicatura ha procedido, y pues sigue, yo no diría ni siquiera impartiendo justicia, sigue ampliando, sigue fortaleciendo la impunidad y la protección a estos grupos de poder que tanto daño le han hecho a México y que le siguen haciendo tanto daño. Entonces, en términos jurídicos, exigieron el sobreseimiento del juez y este fue rechazado por el tribunal. Pues pedimos la remoción del juez, sí, pedimos la revocación del juez. Se fue a una sala en Puebla, en la ciudad capital. Nos negaron ese recurso y dijeron no, el juez es el que va a seguir, ese es el juez que les tocó y así que se aguantan. Y literalmente, pues con ese juez nos fuimos hasta el final, con el que ya nos habíamos enfrentado durante prácticamente 2 años. Era muy complicado pensar que iba a cambiar su posición o que iba a cambiar su idea. Y pues bueno, la sentencia fue en ese sentido, ¿no? La sentencia absolutoria para liberar a estas 3 personas. Bueno, y el último punto sobre este bloque, ¿cuál es la continuidad de los procesos jurídicos que continúan exigiendo justicia para Sergio Rivera? ¿Aún se puede pelear la resolución? Son 2 procesos. Tenemos el de la sentencia. Esta sentencia, decía yo, está todavía la apelación por resolverse. Ya se tardó más de lo normal. Las apelaciones suelen tardar de 4 a 6 meses, cuando mucho. Esta ya va para 11 meses. Creemos que por la complejidad o por lo que representa el caso, lo están ahí valorando. Esa es una decisión primera. Si se confirmara la sentencia, tenemos todavía el recurso de amparo y eventualmente el recurso de apelación, de revisión del amparo. Es decir, todavía hay un camino jurídico que recorrer. Si se modifica la sentencia y se revoca la sentencia, hay 2 salidas: que se reponga el juicio por todas las violaciones que se cometieron, particularmente por las violaciones en las que incurrió el juez negando el derecho a intérprete, a testigos, por reponiendo testimonios de testigos de forma irregular, arbitraria, bueno, una serie de violaciones que se cometieron al proceso, por descalificar incluso la propia condición de defensor de Sergio Rivera, y bueno, por todas estas otras violaciones que se cometieron, podríamos seguir impugnando, digamos, más adelante, ¿no? En términos jurídicos, todavía hay varios pasos que se puedan seguir y paralelamente estamos haciendo la búsqueda. Recordemos que la investigación por el delito, por la desaparición, es paralela a la búsqueda. La búsqueda tiene que ser acción permanente, una acción constante por parte de las autoridades para seguir literalmente buscando a Sergio, porque no lo hemos encontrado. Podemos determinar quiénes lo desaparecieron eventualmente o ocasionalmente podemos determinar quiénes fueron o quiénes no fueron, pero Sergio sigue sin aparecer. Entonces las acciones de búsqueda siguen. En estos últimos 3 meses no hemos tenido acciones de búsqueda, pero hasta el mes de mayo, abril y mayo tuvimos todavía 2 acciones de búsqueda. Hemos tenido, digamos, cada cierto tiempo acciones de búsqueda en la zona, pega de volantes, búsqueda de información en las comunidades para ver si alguien después del tiempo va queriendo decirnos algo de la desaparición. Y bueno, pues esas acciones se siguen manteniendo. Son muy complicadas, dada la cantidad de personas desaparecidas que hay en México. Es muy complicado, los recursos son muy limitados de las comisiones de búsqueda, de la Comisión Nacional de Búsqueda son muy limitados, pero bueno, ahí seguimos impulsando igual desde luego con las comunidades, ¿no? El propio trabajo de los compañeros y las compañeras de las comunidades son las que nos impulsan a seguir haciendo estas acciones de búsqueda, las que van con nosotros, nos acompañan a hacer estas acciones de búsqueda y bueno, vamos a seguir con estas acciones de búsqueda hasta en tanto no logremos dar con el paradero de nuestro compañero. No, y recientemente desaparecieron 10 personas en Sonora, incluyendo a 7 compañeros yaquis en Loma de Bacum, y también recientemente el compañero Suástegui en Guerrero, Acapulco, sufrió una desaparición. ¿Qué piensas tú sobre la relación entre la impunidad y la falta de acceso a la justicia
en este caso de Sergio Rivera Hernández y la multiplicación de estos crímenes en el país? Yo decía, es un síntoma que se ve o que se puede percibir de esta descomposición que se sigue viviendo en México en frente a la procuración e impartición de justicia. Esta enfermedad de la impunidad, esta grave, este cáncer de la impunidad y de la corrupción sigue estando en el tuétano del sistema, en las venas del sistema de procuración e impartición de justicia. Y en buena parte, lamentablemente, ese cáncer de impunidad alienta o promueve a que este tipo de actos se sigan cometiendo. Desde luego, imagínense ustedes, quienes quieran atentar contra un defensor o defensora de derechos humanos, ven el proceso de Sergio Rivera y dicen, bueno, pues ahí lo señalaron directamente a 3 personas y los dejaron libres, pues a mí no me van a hacer nada. Y entonces eso promueve, digamos, o alienta que se sigan cometiendo este tipo de actos, ¿no? En el caso de la tribu Yaquigual, detienen a una persona por haber participado, según en el asesinato de Tomás Rojo hace un par de semanas. No queda clara su participación tampoco, si tuvo que ver o no, pero no se eleva el nivel de responsabilidad a quienes se beneficiaron o quienes ordenaron ese asesinato. Entonces, quienes al final quedan en la misma esfera de impunidad son estas personas que mandaron a asesinar a Tomás y que muy probablemente son los que mandaron a desaparecer a los 10 compañeros y compañeras que están desaparecidos hasta el momento, u otros grupos de poder, no puede no ser el mismo, otros grupos de poder que se ven, digamos, promovidos o que se sienten mucho más fuertes, que se sienten mucho más intocables cuando pasan este tipo de asuntos y nadie los toca, nadie los investiga. Nosotros en algún momento decíamos, queríamos elevar la responsabilidad de estos 3 sujetos, en el caso de Sergio, al presidente municipal e incluso a los representantes de la empresa, porque decíamos, la desaparición de Sergio no fue una idea de que a estos sujetos de pelagatos, ¿no?, se les ocurriera vamos a desaparecer a Sergio. Traen una instrucción o traen una orden desde arriba, ya sea en el poder político o en el poder económico, que estos son los que lo ejecutan. Y en el caso de la tribu Yaqui igual, o sea, me parece que no es solo el que disparó o el que desapareció en la acción física directa, sino a qué intereses sirve, de quién recibió la orden, y esos niveles de intervención siguen en la más total impunidad. Si los autores materiales siguen impunes, en muchos de los casos, en la mayoría, imagínense los autores intelectuales. Entonces, yo creo que sí hay una conexión también en estos casos que comentabas, justo porque mientras no se haga una investigación creíble para determinar los autores materiales y para determinar los autores intelectuales o los partícipes en la operación intelectual de estos crímenes, pues vamos a seguir repitiendo estos patrones y lamentablemente, y eso sí es un vaticinio muy, muy oscuro, muy, muy negativo, es que van a venir en aumento, porque a mayor interés económico, a mayor interés político también que se está desarrollando en torno a las tierras y territorios de las comunidades indígenas, va a haber muchos más actos de hostigamiento, de intimidación, de agresiones en contra de las compañeras y los compañeros. Bueno, y continuando con el tema de acceso a la justicia, ¿podrías actualizarnos un poco sobre el caso del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes de Radio Amil 5 y cómo está la situación estos últimos meses? Ha sido igual complicada la relación con la Fiscalía de Morelos, ¿no? El primer año fue prácticamente nula el diálogo. No tuvimos prácticamente diálogo, a pesar de que lo buscábamos, íbamos a reuniones, no avanzábamos. Había una resistencia bastante fuerte por parte de las autoridades. En el segundo año hubo un cambio positivo, diría yo. Hubo un cambio para poder avanzar en las investigaciones. Hemos logrado avanzar en estos meses más de lo que no se había logrado avanzar durante todo el primer año. Se tiene información importante.
se tiene información de algunas personas que pudieran estar ahí relacionadas, señaladas con el crimen. No tenemos todavía todos los elementos y los datos para poder avanzar en una eventual detención, una ocasional detención, un orden de aprehensión, y continuamos trabajando. Justo esta semana tenemos reunión con la Fiscalía para hacer un proceso de revisión de qué falta o qué datos de prueba o qué datos nos pueden faltar para robustecer eventualmente estas imputaciones o estas órdenes de aprehensión contra algunas personas que pudieran haber participado como autores materiales. Ahí también tenemos, desde luego, la participación en la autoría de lo que se llama, digamos, la autoría intelectual en términos genéricos, en términos ordinarios. Hay señalamientos también, información. Es más complicada construir esa parte, pero bueno, seguimos trabajando. Obviamente no podemos decir mucho más porque seguimos todavía en la integración de la carpeta de investigación, pero sí he de reconocer, cuando menos en la actitud, la Fiscalía de Morelos cambió. En cuanto a los resultados, pues seguimos viendo pocos resultados. Yo no diría nulos tampoco, pero muy pocos resultados. Pero mira que para conformarnos con eso, con que cambie la actitud y que la actitud no sea de resistencia, de enfrentamiento, de pelea entre nosotros como asesores jurídicos de las víctimas y las autoridades, eso ya para nosotros es una ganancia, justo pues porque nos permite promover cosas, pedir diligencias, actos de investigación, proponer peritajes que en otras condiciones, si estuviéramos solo en el enfrentamiento, pues ni siquiera lograríamos avanzar ni 20 centímetros, ¿no? Pero ahí vamos, poco a poco se ha logrado avanzar. Nosotros esperaríamos que en los próximos, pues yo ya lo he dicho en varias entrevistas, que en los próximos meses, siempre lo decimos, pero que en los próximos meses pudiéramos estar pues informando algún resultado positivo en torno a esta investigación, que también es complicada, que hay múltiples factores que se involucran, pero que, y eso sí lo podemos afirmar categóricamente, la línea de investigación, la única línea que hoy se mantiene es el activismo de Samir. No hay otra causa ni motivación que indique que fue asesinado por conflicto personal, económico, familiar, de negocios, no hay ningún otro factor. Él que sigue siendo, y ese sí es una conclusión ya que se arribó junto con la Fiscalía, es que Samir fue asesinado por su condición de defensor de los derechos de las comunidades, por opositor a los proyectos de la termoeléctrica en Morelos y por ser opositor además a otro tipo de proyectos políticos que se querían implementar en Amilcingo, y que Samir era un férreo opositor porque pues iba en contra de los intereses de las propias comunidades, y él se asumía, la comunidad lo impulsaba para que asumiera el liderazgo para enfrentar estos proyectos. Entonces sí tiene que ver con su activismo, con su condición de activista defensor indígena. Sí, claro, la falta de acceso a la justicia es responsabilidad del Estado, pero cabe resaltar que en sí mismo es una victoria toda la resistencia que han llevado a cabo las comunidades organizadas junto a los grupos de defensa y los grupos solidarios, a pesar de tan terribles condiciones. Y otro de los casos en donde sí hemos visto que se han encontrado resultados es en el de Digna Ochoa. ¿Podrías comentarnos un poco sobre cómo va la situación? Sí, bueno, pues aquí nos podemos aventar otra hora, pero no es espacio para poderlo hacer. Es un caso muy viejo, tiene 20 años. El 19 de octubre de este año se cumplen 20 años del asesinato de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos reconocida a nivel internacional, que la Fiscalía de la Ciudad de México, en ese momento la Procuraduría del Distrito Federal, dijo que se había suicidado de 3 disparos, ¿no? Un disparo en la pared para ver si hacía ruido el arma, un disparo con su mano derecha en su pierna izquierda, y un disparo en la parte de atrás de la cabeza con su mano izquierda. Es decir, se cambió el arma de mano y se disparó. Ella solo era diestra, no era ambidiestra, se cambia el arma de mano y se dispara en una posición muy extraña, típica para un suicidio. Y bueno, la Fiscalía, la Procuraduría determina que se suicidó sin una causa aparente, simplemente se suicidó. Después de muchos años de litigio a nivel interno,
procesos, recursos, amparos, revisiones y muchos procesos más. En el año 2011 se logró presionar a la Comisión Interamericana para que avanzara en la admisión del caso, es decir, ya trámite como un proceso de investigación en la Comisión. En el 2014 se admitió a proceso de investigación el caso. En el 2017 se emite un informe de fondo. 2018 se manda a la Corte Interamericana. 2019 nosotros mandamos la información a la Corte Interamericana, empezamos en el litigio, 2019 se manda a la Corte Interamericana, no 2018, 2019. Y pues a inicios del año pasado, 2020, iniciamos el litigio, todo el litigio ya contencioso en la Corte Interamericana. Y el 26 y 27 de abril de este año celebramos las audiencias frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso. Dicho sea de paso, y es paréntesis, digamos, cosas simbólicas, pero son importantes para nosotros. Los días que se celebró la audiencia de la Corte Interamericana por el caso de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos asesinados, se cumplían 11 años del asesinato de Betty Cariño y Giri Yacola, dos defensores de derechos humanos asesinados en San Juan Copala, justo el 27 de abril. Es decir, era, digamos, una fecha simbólica para nosotros que somos abogados también del caso y éramos amigos, queridos amigos de Betty Cariño. Trabajamos con ella varios asuntos y bueno, se celebraron las audiencias, cierro el paréntesis, se celebraron las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se reconoció como parte del proceso de acuerdo con el Estado mexicano que se reconoció parcialmente la responsabilidad del Estado, es decir, que se habían llevado mal las investigaciones, que no había una conclusión determinante que pudiera decir que Digna se había suicidado, que no sabía una conclusión tampoco, no existía una conclusión tampoco sobre el asesinato, precisamente porque no se habían hecho bien las investigaciones, que se habían alterado las evidencias, que se habían perdido datos de prueba importantes, que se habían alterado dictámenes, falseado dictámenes, que se había violentado la imagen y la dignidad de Digna Ochoa, incluso después de muerta, señalando que estaba loca, que tenía alteraciones psiquiátricas, que tenía problemas mentales. Se había afectado a la familia de Digna Ochoa por todo lo que se había dicho de ella y bueno, sustancialmente que se le había negado el acceso a la justicia. El Estado mexicano reconoce todo eso y como consecuencia de eso se compromete a reabrir la investigación en torno al caso, 20 años después, a reabrir la investigación, en realidad 10 años después, porque se cerró en el 2011 formalmente, 10 años después se compromete a reabrir la investigación con otra óptica, con otra dinámica, con esta visión de derechos humanos, a reparar el daño a las víctimas y a otra serie de procesos que todavía no conocemos, que estamos en diálogo con el Estado mexicano justo para acordarlos. Y estamos en espera también de que por ahí del mes de septiembre, octubre quizá, la Corte Interamericana puede emitir su fallo, esta sentencia, que sin lugar a dudas va a ser una sentencia relevante para el sistema interamericano, relevante para México, relevante para la historia de derechos humanos en México y para pues ir zanjando estos grandes canales de impunidad, estos grandes canales de pues de corrupción, de indolencia, de negligencia, de criminalización que se abren en este tipo de casos, en casos de defensoras y defensores de derechos humanos. Y bueno, estamos esperando ahí la sentencia de la Corte. Creemos, insisto, que va a ser una buena sentencia. Han sido muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, de acompañamiento con la familia. Yo en lo personal llevo 19 años acompañando a la familia de Digna. Como abogado llevo 12 años en el caso, 11 años siendo su abogado, pero en la parte personal llevamos 19 años. Entonces son no solo historias de vida, historias de procesos muy largos, muy complicados, sino además donde involucramos afectos, construcciones de relaciones ya más fuertes, digamos, no solo como esta lógica de acompañamiento desde una organización de derechos humanos a un grupo de víctimas, ¿no? Entonces, sí va a ser una sentencia muy importante para la historia de México y bueno, esperemos que en las próximas semanas, en los próximos meses ya podamos conocer el resultado y estarla compartiendo aquí con ustedes también en este espacio, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Pasen los años que pasen, seguimos exigiendo justicia para las compañeras, para Digna Ochoa, para Betty Cariño y para Giri Yacola. Y también el legado de la compañera Betty pues sigue con nosotros vivo aquí en los medios libres. Solamente ya para cerrar esta entrevista, pues la pregunta tradicional, si tienes algún mensaje, algo que quieras decirle a los radioescuchas que van a escuchar este cadenazo
en México y el Abya Yala, desde el Gualmalpú hasta Costa Rica, Panamá y Colombia. Pues no, bueno, desde luego agradecerles a ustedes, compañeros, el espacio, el poder platicar de estos temas siempre es importante. Y yo ahí sí sumaría, creo que hay compañeras y compañeros muy jóvenes que siguen estos espacios alternativos de información. Y sí es importante, a riesgo de sonar ya medio chavorruco, ¿no? Sí es importante hacer el recuento de la historia de lo que pasa en nuestro país. No solo se trata de las redes sociales, de lo que se diga en Twitter hoy, ayer o hace una semana. Estos procesos históricos en defensa de derechos humanos, a quienes han sido asesinados, desaparecidos, creo que nos evidencian mucho el estado que guardaba nuestro país hace 20 años, hace 15 años o hace 10 años. Creo que es importante hacer este recuento de memoria, es importante saber también quienes lamentablemente han perdido la vida en la búsqueda, en la lucha de la construcción de un mundo más digno, de un mundo más justo, y reivindicar su memoria también, pues exigiendo justicia. Lamentablemente muchos de estos casos siguen en la impunidad, pero bueno, compartiendo este tipo de noticias, compartiendo este tipo de datos, acercándose a quiénes fueron estos actores, quiénes fueron estos líderes y lideresas políticas indígenas en México, creo que ayuda mucho a la recuperación de la memoria. Creo que nuestras compañeras y nuestros compañeros que han perdido la vida les gustaría también ser recordados así por estas nuevas generaciones como compañeras y compañeros que no eran mártires, que no buscaban la muerte, sino que a consecuencia de este sistema pues fueron privados de la vida. Creo que nos toca a nosotros también seguir exigiendo justicia hasta castigar a todos los responsables. Sería todo, compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, pues parece que el compañero Emilio perdió la conexión allá en Mordor, pero nos despedimos de su parte y le agradecemos su tiempo al Grupo de Acción en Defensa de los Derechos Humanos y la Justicia Social. Y hasta pronto. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Saludos. Vientos de libertad. Desde la tormenta. Análisis político y resistencia. Como quisiera que un día regresaras
la fuerza, dame el camino. Sí, cantando le digo que no lo olvido, que no lo olvido. Con música le pido, dame la fuerza, dame el camino. Ay, mi dolor, pero hay más tu dolor. Como quisiera que un día y regresaras caminando como te fuiste aquel día. Ay, mi dolor, pero hay más tu dolor. Como quisiera que un día y regresaras caminando como te fuiste aquel día. Hay ríos de sangre en las calles, gritos desesperados de una madre, No sé cómo ese llanto los deja vivir, con las manos llenas de sangre se van a dormir. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fue la orden del para. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fue la orden del para. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fue la orden del para. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fue la orden del para. No me diga que me quede quieta, esta es lucha. Violenta se pone el hambre, violenta se pone el hambre, violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre. No me diga que me quede quieta. Violenta se pone el hambre. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Y violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Y violenta se pone el hambre. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Y violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Vamos a cantar No a Sara, que a lo bien ha sido un tema muy difícil para mí, porque parce, mero azar es como tener un coro que asevere que te disparen de frente y que sea en la puerta de tu casa, cuando nadie debería morir por defender lo que le corresponde naturalmente en la vida. A mi novia Sara, su pistola, yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad.
hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Sapo perra está la cosa, porque la tristeza es mucha, altos que son los dolores, cuando matan a quien lucha, y a mí que no me coja la muerte, ni siquiera la puerta de mi casa, porque en esta tierra que es tan mía, no tengo que chuparme sus balas, y a mí que no me coja la muerte, ni siquiera la puerta de mi casa, porque en esta tierra que es tan mía, y no tengo que chuparme sus balas, porque en esta tierra que es tan mía, y no tengo que chuparme las balas, porque en esta tierra que es tan mía, y no tengo que chuparme las balas. No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida, la caminada me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa, y aunque a mí no me han partido en 3 pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no nos cuida, a mí me cuida mi mamá. Los tombos se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Sido mucho lo perseguida, algo me cuida, la caminada me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa, y aunque a mí no me han partido en 10 pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida, a mí me cuida mi mamá, y yo me cuido solita, o me cuidan mis hermanas. La buena, la revolución será feminista o no será, parce. Eso toca, es un trabajo de todas y de todos. Y bienvenidos los parceros también a esta lucha. La buena.
Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Volvió el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al Cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Son 5 chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar su madre en medio de una escena con respuestas e impotencia. Y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad. Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los Cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul, Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo. Eran universitarios los de Samaniego, acabaron con sus vidas y con sus sueños. ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Pido justicia. Oye, ¿quién los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron males con las madres, con los hermanos también. El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha. ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? No llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Madre, ¿te acuerdas que te hablé de la
las estrellas. Hoy ellas están aquí. Hay muchas otras junto a mí. Y todas van volando, se van surcando en lo alto.